Y bueno, en contra de la Edad Media, en contra el Oriente, presenta el Oriente como el centro del terror. Bueno, es muy bien. Estamos frente a una pretensión de ser el pueblo, expresar lo más avanzado del mundo. Estamos superando fases históricas más atrasadas. Pero de repente surge una revolución que pretende estar después, post-capitalista. Y es la revolución rusa. ¿Y cómo reaccionar frente a eso? Primero un intento de invasión, 21 países invaden Rusia, apoyando los blancos que era una expresión de una antigua monarquía, pero que habían conseguido también una coalición de fuerzas bastante amplia, y son derrotados. Fíjense, son derrotados. ¿Qué cosa extraña? Un pueblo atrasado, que de repente quiere ser revolucionario al frente de los más avanzados. Es un absurdo para ellos, ¿no? Segundo, que cuando nosotros nos enfrentamos con ellos, nos derrotan. ¿Apoyados en qué? Apoyados en la reforma agraria campesina fundamentalmente, que movilizó el campesinato ruso completamente en contra de la restauración incluso de un mundo en el cual ellos tenían un cierto rol, a pesar de un rol terrible de subordinación. Pero esto es el primer momento. Y después un conjunto de revoluciones en Europa. La derrumbada de uno de los imperios más importantes, de la monarquía absoluta más importante de Europa, que es la alemana, donde se instaura un régimen democrático muy avanzado. Hay tres intentos de revolución fracasados, ¿verdad? Pero también hay un avance de la socialdemocracia alemana con la propuesta, con la realización de la Constitución de Weimar, que va a ser realmente un marco desde el punto de vista de avance social, político, etc. Pero este avance social, político, etc., no era bien aceptado por el sistema, porque imponía, por ejemplo, un sistema de participación en la empresa, no solo de dirección, de comando, total control de la empresa, una cuestión administrativa muy importante, dirigida por un representante de los empresarios, un representante del Estado y un representante de los trabajadores. Es constitucional. La Constitución de Weimar. Entonces se presentan fenómenos nuevos muy impresionantes. Pero como respuesta a eso, vemos el crecimiento de qué? Del fascismo, ¿no? La respuesta de un país del Oriente, nosotros tenemos que ver mucho con el Oriente de Europa, porque hay muchas cosas comunes. El Piłsudski en 26 establece su dictadura, ¿no? En Italia, ¿no? Vemos el aparecimiento del partido fascista y la instauración de un gobierno fascista, ¿no? Y luego después la victoria en 32, 33, 34 del nazismo alemán. Bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, aún hay una presencia, ¿no?, económica, social, política, próxima del liberalismo en su aspecto político, ¿no? Pero o sea que económicamente hay problemas graves, si bien que también hay una reacción económica muy importante, ¿no?, en Inglaterra, en Estados Unidos, etc., y algunos otros países. Pero si ustedes piensan bien, mira, piensa usted, esto termina en una recuperación de un desarrollo de los nazistas, al punto que consiguen establecer un eje entre Italia, Alemania y Japón, que es otra gran fuerza de expansión, que incluso dominaba China, gran parte de China, subordinó China a una expansión colonial.
Estos señores ocupan toda Europa, sin un tiro. Blitzkrieg, no sé cuánto, qué fantástico, pero nada de reacción. No solo no reacción, los apoyan, se someten. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si somos, según ellos, nuestra sociedad, somos la expresión de lo moderno, de lo más avanzado? ¿Por qué nos sometemos entonces a esta otra cosa? Que no se presentan como atrasados, sino que se presentan como el futuro de la humanidad. Además, no tiene ninguna complacencia con ningún pueblo. Sabemos mucho de la historia de los judíos, pero hay que ver también lo que pasó con los ciganos, los gitanos, ¿no? Lo que pasa con los eslavos, que incluso dificultan la consistencia de la invasión alemana nazista sobre la Unión Soviética, porque los eslavos, aun cuando algunos de ellos apoyaban a los alemanes, los mataban de la misma forma porque su pueblo se atrasaba. Y despreciaron los judíos con que desarrollaban, tenían conocimiento científico, tenían que huir, etc. Pero se presentaban como el colmo de la modernidad, el cúmulo de la base. ¿No? Los ingleses negociaron mucho. Toda Europa negoció, hasta que vino simplemente la violencia y la dificultad de conquistar a Inglaterra realmente. Hay una resistencia, digamos, de 4 años, desde 39, 40, que se va ampliando, la presión nazista entra, invade Rusia, ¿no? Que ya era el final de su conquista. Bueno, después negociaría con Inglaterra para ver cómo quedaba. Pero no era la Europa de la Comunidad Europea, bueno, era Europa más toda Europa Oriental, más Rusia, era esa potencia colosal. En ese momento ya no había Soviética. Y de eso resulta en una derrota colosal. Una derrota que no quiere ocultarnos de nosotros todos los días. No se puede hablar de eso porque es cosa de gente extraña que quiere decir estas cosas. Pero ahora ocurre que las tropas soviéticas fueron las que llegaron hasta Berlín y que se suicida Hitler sobre ocupación soviética. Y además, buscando el grupo de oficiales que estaban con él, buscando un acuerdo que vinieron luego los ingleses y los norteamericanos, pero ellos llegaron a un acuerdo con el otro lado. La potencia soviética era una cosa que ellos no podían aceptar, una subordinación a la Unión Soviética. Entonces, algo está pasando en la historia, ¿no? Porque este juguete, este delirio fantástico, intelectual, cultural, filosófico, ¿no? De todo tipo, ¿no? Termina en cerca de 60 millones de muertos, ¿no? Hay que contar un poco para acá. Y termina incluso en el lanzamiento, ¿no? El salto histórico de la humanidad para el dominio de la energía nuclear. No, el dominio primero de la energía nuclear sí, pero en su capacidad de destrucción. No sé aquí cuántos ya estuvieron en Hiroshima, pero si hay una cosa realmente horrorosa, de horror realmente, es Hiroshima y Nagasaki. Son segundos, ¿no? 300.000 muertos, 200.000 y tanto, en segundos, porque todas las armas que tenemos para matar a la persona estamos de tiempo. No, segundos. Estamos ahí frente al gran avance otra vez de la humanidad.
tal capacidad de destrucción que está solamente a su comienzo. Después vamos a ver que podemos producir eso con una capacidad de 10 veces más, 100 veces más. Ya somos capaces, ya llegamos en la década de 60 a esa extraña idea. Somos capaces de destruir todo el mundo con este fenómeno muy interesante de la destrucción mutua. Es decir, yo destruirte, pero sé que tú me puedes destruir también. No puedo impedir. Entonces, la única forma posible de guerra nuclear es la destrucción total de la humanidad. ¿Ves? Una de las grandes conquistas de nuestra civilización, de esta civilización colosal que está dirigiendo, de cierta forma, el proceso de transformación de la humanidad. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Bueno, en la dirección de que ahora sí todos se van a someter a la libertad. ¿No? Pero ya excluyeron, ya enseguida con la guerra, empezaron la Guerra Fría y excluyeron a los soviéticos. Y ellos que habían estado ahí con sus tropas en difícil situación económica, etc. Y bueno, ganaron la guerra y tuvieron que dividirla con los aliados, etc. Entonces, esta gente es un totalitarismo igual al nazismo. Yo pido perdón, muchos de ustedes pueden admirar a Hannah Arendt, pero a mí no me parece que ella haya contribuido realmente para un avance de la humanidad. Poner en el mismo lugar el que amenazó a la humanidad entera, el nazismo, y aquellos que se defendieron de este avance, con grandes dificultades, evidentemente, y sin apoyo, porque el gran apoyo que los aliados iban a dar a la Unión Soviética no lo dieron, solo después que la Unión Soviética realmente ganó la guerra. Y salieron corriendo para dividir Berlín con los victoriosos. Es una historia terrible esta. Pero estamos frente a ese tipo de, digamos, de concepción de la verdad, de lo que es el mundo, de los valores. Oye, se habla tanto del peligro de la destrucción de los valores que no se respetan más. Hay ciertos valores que tenemos que respetar. Valores que nos fueron traídos por un pueblo incluso muy lleno de diferencias culturales. Estados Unidos nos trajo el valor superior absoluto para toda la humanidad. Estamos entonces frente, ¿no?, a aquellos a los cuales debemos. En Europa hoy día es una cosa muy espantosa, porque yo he discutido mucho con los europeos esa idea de que Europa es Occidente. Sí, claro que es Occidente, ustedes construyeron eso, etc. Pero ustedes ahora no son más lo que fueron, porque ustedes no son de la expansión del mundo. Ustedes ahora son una zona del mundo de decadencia, claramente decadencia. Y son Eurasia, ustedes son parte de este continente, ¿no?, Eurasia, del cual salieron por los océanos para poder dominar el resto del mundo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren supervivir, retomen su condición de Eurasia, porque hoy la dinámica económica fundamental del mundo, la dinámica social, política, económica del mundo está en Asia. Esto todos reconocen, ya no tienen como no reconocer incluso. Sin embargo, he escuchado con la mayor tranquilidad, entonces rompan con esa idea del atlantismo. Usted no puede hacer una visión del mundo basada en el Atlántico, ustedes tienen que hacer una visión del mundo basada en el mundo, de Asia y África incluso, porque África puede ser un problema ahora, pero África
África en 40 años, 50 años, será una de las poblaciones, los centros de la población mundial. 60% de los jóvenes del mundo serán africanos. Terrible para un mundo que creó la idea que se trata de un pueblo inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a tener que convivir con él en expansión. En expansión. Entonces, ustedes no ven que no puede continuar con eso. No, pero nosotros debemos todos a los americanos, ellos son los que nos salvaron de los fascismos, de no sé cómo los salvaron. Bueno, está bien, claro. Está bien, que tengan una relación positiva, pero que se subordine incluso a que hasta le tome la idea de libertad de esa manera. Al final los grandes filósofos de libertad son todos europeos. Y como los están en la agarra la idea de libertad para ellos, dice que los europeos. Y dice, ¿quién en Europa es por la libertad? ¿Quién no es? Eso, pues, no, eso aquí son contra la libertad, son terroristas, no sé qué. Estos no son, estos son a favor. Ah, eso, estos son. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién les atribuyó? Bueno, están atribuyendo. De hecho, ver un profesor europeo de una visión del mundo sofisticada, etc., decir que él debe todo a Estados Unidos y que por lo tanto no puede romper con la visión atlantista del mundo y no puede dirigir su visión del mundo para Asia no, Asia es Oriente. Oriente es maldad, es el mundo de la maldad. La gente mata a otros de manera terrible, ¿no? Colosal. Ahora, por ejemplo, ¿no? que ISIS ahí está cortando terrible, ¿no? Y yo me acuerdo otro día conversando con amigos, por ejemplo, en Chile durante el gobierno de Pinochet mataron varios, pero por lo menos 3 grandes compañeros que son muy llamados con este simple método igualito. Bueno, también tenemos que discutir hasta qué punto la pena de muerte en Estados Unidos, que se aplica en casi todos los estados, es muy superior, porque por lo menos el corte es rápido, ¿no? Y la cuestión esa de las infecciones, ahora se está hablando de 40 minutos de superioridad, ¿no? En tecnología moderna. Terrible. Entonces, vamos a intentar un poco, me empiezo a entusiasmar cuando empiezo a pensar la desgracia que es someterse a esas cosas, que es nuestra realidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos tanto de esta cosa de que algo está cambiando en el mundo de manera muy sustancial? Y que, por lo tanto, todas esas cuestiones que se presentan como verdaderas, necesarias, como superiores, etc., están frente a hechos históricos que la cuestionan de manera muy colosal. ¿Por qué? Porque el fin de la Segunda Guerra fue el fin del imperialismo europeo. No, en los cursos de ciencias sociales, ciencia política, en los cursos de relaciones internacionales, en posguerra es el mundo de la expansión de Europa, Estados Unidos, etc. Japón, porque apareció de repente, ¿no? No es el mundo de la descolonización.